Bueno, siendo las 20, vamos a comenzar a transmitir en vivo para las sofistas en esta columna de tecnologías del cuerpo en clave actual. Eh, Hoy la vamos a dedicar al 50 aniversario de la publicación de Pedagogía del Oprimido, posiblemente la obra más citada del filósofo y educador brasileño Paulo Freire. Bueno, nos estamos conectando, estamos llegando, así que bueno, los saludo a todos, gracias por conectarse. Me parece justo, he visto poca, también es un año raro en cuanto a las actividades institucionales, académicas, políticas de todo tipo. He visto pocas, no he visto ninguna, de hecho, idea de homenaje o publicación especial respecto del 50 aniversario de la publicación de Pedagogía del Oprimido. Ahí hay una serie de cuestiones cronológicas. En el año 68, Paulo Freire ya había escrito estos manuscritos, pero recién son publicados en el año 1970. Bueno, se cumplen 50 años y me parece que es digno de destacar eh, el itinerario, el peregrinar en el exilio de Paulo Freire es sin duda un faro incandescente que invita a la acción colectiva y que invita a la acción educadora en favor de la libertad, en favor de la emancipación de los sujetos. El propio Freire escribe, recién repasando algunas notas, encontré una muy interesante, dice: el sueño de un mundo mejor nace de las entrañas de su contrario. En toda la obra de Freire es enorme, a mí me parece una sumamente profusa, una obra, primero que está escrita de manera llana, cuando podría no haberlo hecho. Él es licenciado en Derecho, enseñó en el nivel primario, nivel secundario, y se doctoró en Filosofía en el año 59, si no me equivoco. En el año 59, 1959, se doctora en Filosofía con una tesis ya centrada en los aspectos más importantes de la educación brasileña del momento. Esa tesis estaba titulada Educación y Actualidad Brasileña. Allí Freire ya ve y empieza a denunciar que lo que él denomina la educación bancaria. Una educación bancaria es aquella que está y la que él se va a dedicar a combatir el resto de su obra hasta el final de sus días, en el año 97. Esa educación bancaria es una educación que está diseñada específicamente por las clases dominantes para mantener aquello que se conoce como el status quo, para mantener el estado de situación en el cual las clases dominadas y las generaciones venideras no puedan proponer una crítica al sistema establecido. Esta educación bancaria es por transferencia de conocimientos, donde hay un educador, una relación completamente asimétrica entre el profesor y los estudiantes, y no permite ningún tipo de crítica. No se toma en cuenta ni siquiera los saberes previos que trae todo estudiante desde su casa, desde sus entornos, y solamente, digamos, transmite una serie de contenidos que son, digamos, programáticos, basados en un sistema de aprendizaje por evaluación y nada más, digamos, sin tener en cuenta las otras dimensiones del joven estudiante o del adulto estudiante, en este caso, que también es uno de los puntos donde Freire va a centrar su acción de alfabetización. Esto, además
de dañino en sí mismo para quien en ese momento, a finales de los años 50, principios de los años 60, podía acceder a una educación en el Brasil natal de Freire. Él nace en Recifes, capital del estado brasileño de Pernambuco. Es una zona muy extensa y muy pobre de Brasil. En ese lugar, repito, a quienes podían acceder al sistema educativo tenían este tipo de educación solamente de transmisión de conocimientos y de un sostenimiento y una mantención del estado de situación dado, sin crítica alguna ni a la cultura heredada, ni a la cultura a producir a partir de esos nuevos conocimientos. Y por otro lado había una enorme cantidad de personas en situación de analfabetización. Esto a Paulo Freire, junto a su primera esposa, que es maestra, desde muy temprana edad, desde muy joven, a Paulo Freire esto le produjo hastío y comenzó a diseñar lo que se tituló el método de alfabetización freireano, digamos que es por uno de los fenómenos pedagógicos más importantes del siglo XX, que se exportó junto con su peregrinar en el exilio a una decena de países, en el que se dictaron centenares de seminarios, y en el que salió, a partir de este método de alfabetización, salió de ese estado de analfabetismo, no solo cultural, sino también político, millares de personas, incluso hasta el día de hoy. Este método claramente ya en un Brasil de finales de los años 50 y principios de los 60, un Brasil que ya, y un continente, una región que ya estaba sintiendo el temblor de las botas, el temblor marcial que iba a venir en las 2-3 décadas siguientes, fue tildado de subversivo, y Paulo Freire fue puesto de manera intimidatoria, fue encarcelado entre los años 60 y 62, 2 veces preso en Brasil, y luego liberado, pero con fuertes críticas hacia este método que, claro, para el status quo de la clase dominante, enseñar un método de alfabetización que le permita a los sectores más postergados de la sociedad capacidades de lectoescritura y de lectocomprensión, y que puedan cuestionar no solo el mundo en el que viven, sino que apropiarse de ese mundo en el que viven, claramente es una situación subversiva para estas clases y para este tipo de programas de gobierno que son de tipo conservador. Así que bueno, en el año 64, en el año 62 tiene más o menos la fecha de nacimiento, la datación de este método de alfabetización. En el año 63 ya escribe un libro titulado Alfabetización y Conciencia, que es donde lo propone de manera más esquemática a este método. Y a partir de allí, en el año 64, hay un golpe de Estado. Él marcha hacia el exilio porque su vida ya corría peligro, y en el exilio tiene una profusa obra, un exilio de 17, 18 años. Recién él vuelve a Brasil en los años 83, 84, y bueno, toda su obra va a estar atravesada por esta situación el exiliado. Siempre tiene ese temor de morir en la errancia, ese temor de morir bajo otro sol, y ese temor porque el exilio conlleva una marca en las cartas sobre los exiliados que tiene publicada la UNESCO en su página. Dice que el exilio es como una marca de guerra, es una marca que el ganado no pide, es una marca involuntaria, y que se lleva para toda la vida, y que además se marca de manera muy brutal con un hierro incandescente. Bueno, y ese exilio, a todas las personas que lo deben padecer, digamos, los marca una biografía de manera contundente. Algunos les va mejor que a otros. A Freire claramente, si bien en sus textos puede notarse la nostalgia de esa errancia,
también es donde tiene una obra muy fecunda y siempre en favor de los parias de la tierra, en favor de los más débiles, de los desposeídos, de los analfabetos, de los postergados de siempre, de todos los postergados que el capitalismo deja en cada una de las sociedades y especialmente en los lugares más postergados del tercer mundo. Así que como les contaba, en el año 64 Freire debe huir de Brasil hacia Bolivia, que es el único país de la región que le dio asilo político, y en Bolivia, a los pocos meses en el que estaba, ya lo habían contratado en la Secretaría de Cultura y en el Ministerio de Educación del país para asesorar también en materia de alfabetización. Estalla un golpe de Estado también en Brasil, también en Bolivia, perdón, y es ahí donde debe huir hacia Chile, que es donde tiene su primera estancia más o menos prolongada. En Chile él está 5 años, como abogado que es también, y vinculado siempre a las cuestiones agrarias. En Chile se vincula con las sociedades, con las asociaciones de base rurales, de ruralistas, de pequeños agricultores, de pequeños ganaderos, y en los sindicatos rurales, y comienza a asesorarlos no solo en materia jurídica, sino también en estas cuestiones de alfabetización. Recordemos que en ese momento en toda Latinoamérica había enormes bolsones de analfabetismo. Lo que le vale también nuevos enemigos, digamos. En ese momento Chile estaba haciendo una reforma agraria muy profunda y Paulo Freire destaca y denuncia desde 3 pilares muy claros los peligros que tenía esa tecnificación, ese cambio profundo en el sistema agrario chileno. Por un lado, había una colonización cultural porque estaban comprando una cantidad enorme de maquinarias y tecnologías de Estados Unidos que eran básicamente impuestas en sociedades rurales que les era desconocidos en absoluto, no solo las instrucciones técnicas, sino también el idioma en el que venían esas instrucciones técnicas, y cambiaba cambiaba rotundamente el modo de hacer agricultura en ese momento en Chile, que pasaba a una agricultura más desarrollista, digamos, en términos capitalistas. Y por eso Freire dice, bueno, acá primero hay un avasallamiento de los suelos y de la producción y de las poblaciones rurales. Eso es uno de los ejes que denuncia. Por otro lado, esta colonización tecnológica va a traer aparejada necesariamente una dependencia económica, porque claro, después el principal socio comprador de la producción agropecuaria chilena iba a ser Estados Unidos, y la relación que hay entre el precio de las maquinarias y de la tecnología más el asesoramiento de ingenieros y técnicos iba a llevarse del país enormes cantidades de alimentos y producción que reproducía una situación asimétrica, o producía una situación asimétrica, y por ende iba a terminar sucumbiendo a Chile en otro escalón más de pobreza. En esos tiempos, Freire escribe La educación como práctica de la libertad, porque él en conjunto con su concepto de educación bancaria, él trabaja sobre la educación como una práctica liberadora, y ahí él expone en Pedagogía del Oprimido, que escribe al año siguiente de la educación como práctica de la libertad, expone de que, bueno, el proceso de emancipación de los sujetos es primero comunitario, es decir, nadie se libera a sí mismo, nadie se libera de manera aislada o individual, sino que el proceso de emancipación cultural, social y político y también económico es colectivo. Como decimos ahora, la salida es colectiva. Esto ya lo estaba planteando Freire a mediados de los años 60. Gracias al prestigio que estos primeros textos
de la educación como práctica de la libertad y pedagogía del oprimido, como dijimos, se publicó en el año 70. Fue invitado por la Universidad de Harvard a pasar 2 años como profesor invitado, situación que acepta gustoso porque además él a Brasil no podía volver. Y allí esa estancia de un par de años que le habían propuesto dura solamente 6 meses porque asume un cargo en el Consejo Mundial de Iglesias y con sede en Ginebra. Así que bueno, su peregrinar se traslada hacia Ginebra. Allí es donde está una instancia, tiene una estancia muy larga, muy prolongada. Y a partir de ahí, con otros brasileños en el exilio y con otros latinoamericanos también en el exilio, conforman una asociación de acción cultural, así la llaman, y destinada a la propagación de este método de alfabetización que lo empiezan a trasladar y lo empiezan a poner en práctica en un montón de países como Angola, Mozambique, Trinidad y Tobago, Nicaragua, bueno, seguiremos recordando algunos otros. ¿En qué consta este tan mencionado método de alfabetización? Bueno, lo primero es que para erradicar aquella instrucción bancaria donde un docente solamente transmite una determinada cantidad de conocimientos, sin tener en cuenta los saberes que trae aparejado el estudiante o que trae consigo el estudiante, es necesario comprender la biografía y comprender el contexto de donde viene ese estudiante. Estamos hablando de sociedades muy pobres, muy postergadas de la zona de Recife, que es donde se pone en práctica, donde se motoriza por primera vez el método de alfabetización, y después se va a trasladar a lugares muy similares de tantos otros países y en distintos continentes, especialmente en África también, ¿no? Cuando se tiene en cuenta aquello que el estudiante ya trae consigo, es más fácil que este sujeto, el sujeto a alfabetizar, este sujeto que se está alfabetizando, pueda comprender aquellas palabras que le son propias de su entorno. Entonces, como la salida es colectiva, se van a construir pequeños talleres con pequeños grupos de personas del mismo entorno. Entonces, aquellas palabras que van saliendo con más frecuencia, por ejemplo, en las primeras instancias, las palabras con más frecuencia que salían eran mar, porque eran zona de pescadores, era mar, era canoa, era el nombre de algunos peces, nombres de árboles, astros. Entonces, bueno, con esta serie de palabras que van generando el universo vocabular de estos estudiantes, de estos alfabetizandos, es que se va a construir primero ese universo vocabular que está compuesto de palabras generadoras. Estas que estamos mencionando, por ejemplo, son aquellas que tienen más, que van saliendo más en los distintos grupos. A partir de allí va a comenzar un proceso de objetivación de aquellas palabras. No es lo mismo, porque si no se estaría reproduciendo esa educación solamente que hace mera transmisión de conocimiento. Se tomarían las palabras y se les enseñan a escribir o a separar en sílabas, por ejemplo, y no mucho más que eso. Bueno, solamente estaríamos transmitiendo esta educación. Sin embargo, lo que hace Paulo Freire es, a partir de estas palabras, se va a crear una serie de dispositivos de imágenes y fonética para unir las palabras, el sonido de las palabras con la imagen, y a partir de allí pasar a una instancia de escritura. A partir de la separación en sílabas, lo que hace Freire es no solo rearmar aquellas palabras que fueron separadas en sílabas, sino también utilizando las sílabas de todas las palabras, se van a ir construyendo nuevas palabras. A partir de ahí, está probado, está documentado debidamente en cientos de tesis. En un lapso de 30 a 45 días, solamente con 1 hora diaria, las personas pueden comprender un centenar de palabras, leer artículos periodísticos más o menos llano y poder construir pequeños garabatos sobre su biografía. Esto hace un cambio fundamental, es un cambio sustantivo en la biografía de las personas, poder historizarse, porque
dice Freire en su obra que el proceso de hominización no es un mero proceso biológico en el que el hombre come, crece y se desarrolla biológicamente en un poblado, en una sociedad, no desde lo biológico. Si el proceso de hominización se completa en el momento en el que este sujeto puede historizarse, no solo él, sino puede historizar su grupo familiar y su núcleo de pertenencia. Y por ende, esto es un trabajo permanente, es un trabajo diario, porque creo que está escrito en el Grito Manso, él dice, el proceso de construcción de una biografía somos un permanente producto inacabado que vamos construyendo diariamente, día tras día, con aquellas intervenciones que hacemos en el mundo. Poder escribir la palabra que decimos y poder comprender aquella palabra que decimos es una intervención distinta en el mundo, y a partir de allí se abren algunas líneas que Freire las va a trabajar muchísimo en sus textos, y son aquellas dimensiones de la intervención en el mundo que van a desplegarse éticamente y estéticamente. ¿Por qué éticamente y estéticamente? Bueno, porque nosotros con nuestra acción sobre el mundo, cuando dejamos de tener una actitud pasiva en la que solamente recibimos una información y no la criticamos, no la cuestionamos, ahí en esa actitud pasiva el mundo y la historia nos pasan por el costado. Ahora bien, cuando nosotros intentamos intervenir en aquellas situaciones que nos acontecen, no solo en lo personal, sino también en lo comunitario, bueno, esas intervenciones pueden llevar a afear el mundo, a volverlo más caótico, pero también pueden llevar a embellecerlo y a construir un mundo mejor, como empezábamos diciendo esta charla. Un mundo mejor nace de las entrañas de su contrario. Toda la obra de Freire está escrita de una manera sumamente esperanzadora, transmite alegría. Él escribe a pesar de la nostalgia que se deja leer en sus textos, a pesar de la nostalgia del exilio. Freire escribe dejando y plantando, pero capítulo tras capítulo, semillas de esperanza, semillas de alegría y semillas de vida. Es un escritor que escribe y un pensador que hace y que piensa. Es una praxis vital que escribe para la vida, para la esperanza, para la autonomía de los sujetos y de los pueblos, siempre en favor de los más desprotegidos, siempre en favor de los más de los parias de la tierra, como él los llama, porque lo que intenta Freire es darle una voz a estos parias, y que con la justa rabia que tienen desde su precariedad, esa justa rabia se transforme en un reclamo potente y en una construcción de un nuevo sentido, de un nuevo orden social y político. Tal es así de que en el año 83-84, cuando Freire ya está próximo al regreso a su Brasil natal, en el año 83 sale de manera clandestina por teléfono a uno de los primeros congresos de educadores que se había gestado en Brasil, de este movimiento de educadores populares que él también había fundado en los años 60, y al que él, cuando vuelve en el año 84, se reincorpora. Sale vía telefónica de manera clandestina en todo pensemos hoy que estaría haciendo algo similar a esto con la tecnología del año 82, por teléfono a una serie de altoparlantes en un auditorio. Eso conllevaba una acción de logística y una operación tecnológica que le valió que no le firman los papeles de autorización al regreso a Brasil por un año más. Bueno, él termina volviendo en el año 84. A partir de ahí se incorpora nuevamente a su
a su movimiento de educadores populares, y en esos años es, junto con otras asociaciones del mismo tipo, como también otras asociaciones sindicales, es uno de los miembros fundadores del Partido de los Trabajadores, cuyo miembro, probablemente el más encumbrado de todos, sea Ignacio Lula da Silva, el presidente de Brasil, que sacó de la pobreza a millones y millones de brasileños. Paulo Freire muere en el año 97 y hasta el año 96 ocupa cargos sistemáticamente, cargos académicos, universitarios y políticos, y sin interesarle ni la chapa ni el prestigio del que él podría valerse o haberse valido. Ocupaba intermitentemente, es sumamente extraño, ocupaba cargos municipales, cargos como el de concejal, como el de secretario de Educación y Cultura o Promoción Cultural en un municipio pequeño. También ocupaba cargos legislativos o cargos ejecutivos en otras instancias estatales o federales. Es decir, él era un soldado de su propia causa y nunca un general. Entendió muy tempranamente que la importancia de que los movimientos de educación popular puedan romper, incluso despedazar sus textos, utilizar frases, cortarlo, divulgarlo de la manera panfletaria y de una manera, digamos, a veces también obscena. Yo en lo personal soy un poco crítico de hacer ese tipo de cosas, pero él entendió que los mensajes eran mucho más importantes que los márgenes y las tapas de los libros. El mensaje y la acción era hacia la divulgación, hacia la emancipación de los sujetos postergados, y siempre en pos de cambiar estas situaciones de injusticia que tienen estos parias de la tierra. En todas las carreras de educación y de humanidades, muchas de ellas se hacen breves introducciones o se pretende estudiar la obra de Freire así como muy fragmentada. Me parece de que merece y debe, por lo menos en nuestros entornos, hay una poca profundización en la vida y en la obra, que en este caso es lo mismo. Su vida y su obra son un continuum. Se hace muy poco hincapié, me parece que es riquísimo, es un pensamiento tan fecundo que merece la pena ser estudiado en una enorme profundidad. A lo largo de la región, incluso en otros continentes donde él ha trabajado tanto, hay sendos estudios, grandes líneas de investigación sobre su vida y su obra. Yo tuve la suerte de compartir en la Universidad de Córdoba en unos seminarios gente del Instituto Paulo Freire, Instituto brasileño Paulo Freire, y tienen una devoción por el estudio de la obra que realmente impacta, y bueno, en este momento están luchando contra molinos respecto de esta persecución que se está haciendo. Bueno, incluso Jair Bolsonaro en más de una oportunidad lo ha desnotado, lo ha defenestrado a Freire. Por lo cual engrandece su vida, su obra y su legado. Bueno, en internet hay cientos de libros, artículos académicos, tesis, centros de investigación donde se pueda recabar información. Yo lo recomiendo, lo sugiero. Me parece un pensador enorme, de una talla intelectual y una talla ética y moral muy, muy importante. Nos ha quedado muchísimo por decir y lo iremos escribiendo, lo iremos marcando desde otras maneras. Sí me gustaría recomendar, para ir terminando y para distender un poco la conversación, 3 películas que de alguna manera retoman los puntos centrales del pensamiento de Freire. Del año 2004, una película chilena, del año 2004, llamada Machuca. Es una película que son 3 películas centradas en estos aspectos de la educación. Del año 2004, Machuca, de Chile, excelente película.
disponible en las plataformas, y si no se puede bajar por ahí. Del año 2007, Escritores de la Libertad, una película bastante conocida, muy interesante también, esto de tomar la palabra para reaprender y escribir nuestra propia biografía, no solo individual, sino también colectiva. Escritores de la Libertad, una película norteamericana del año 2007. Y del año 2010, La mirada invisible, es una película argentina que marca todo aquello que sucede al interior de los muros de las escuelas en la época de la dictadura. Son 3 películas sumamente recomendables. Machuca, del año 2004, chilena, repito, Escritores de la Libertad, norteamericana, del año 2007, y La mirada invisible, del año 2010, argentina. 3 excelentes recomendaciones para distender y para poder entrar y dar también desde todos los aspectos, desde todos los frentes de estas batallas culturales que propone Freire para cambiar el status quo. Y bueno, queridos amigos de las sofistas, yo por ahora me despido. Será hasta la próxima.